Buenas tardes con todos. Gracias por venir a este miércoles de Ingeniería, Cambio Climático y Gestión de Riesgos de Desastres, una mirada científica y tecnológica. El día de hoy nos acompaña la doctora y magíster en meteorología Elizabeth Silvestre. Ella ha sido investigadora visitante en la NASA, directora científica del CENAMI y viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Elizabeth, por favor, adelante, todo tuyo. Buenas tardes, Valeria, muchas gracias y gracias por la invitación también. Esto sí, hoy vamos a hablar un poco de cambio climático y en principio felicitar a la Universidad de Lima y sobre todo a la Facultad de Ingeniería Civil por promover este conversatorio. Esperemos que termine así, como un conversatorio, porque como todos sabemos estamos en una situación en la que el cambio climático hay que mirarla de manera transversal, ¿no? Entonces he preparado una presentación un poco para ver el contexto científico, darle una mirada de cómo la ingeniería y las otras áreas pueden generar información con ese corte científico y tecnológico que apoyen en la gestión del cambio climático, los impactos del cambio climático y de la gestión de riesgos. Es importante comenzar, cuando hablamos de cambio climático, comenzar hablando de lo que es el fundamento climático. Primero mencionarles que cuando hablamos de cambio climático, nosotros no podemos pensar solamente que se trata de hablar del clima o las temperaturas, las precipitaciones, si sale el sol, si está nublado, etc. Cuando hablamos de cambio climático, nos referimos al conjunto de procesos y lo que existe en el sistema Tierra-atmósfera y que están interconectados. Y esto es lo que quiero representar en esta lámina, que ya fue adaptado, implementado y dado a conocer a nivel mundial por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el cual tiene un componente científico que busca de que toda la información científica sea entendida de manera estandarizada. Entonces, como sabemos, el cambio climático pues, es producto del calentamiento global. Pero, ¿qué ocurre con el calentamiento global en la Tierra, en el Perú, en Lima y en las otras regiones? Ocurre que cada uno de estos lugares pues tienen componentes y esos componentes son los que nosotros vemos. Tenemos que hablar de superficie de la Tierra, la atmósfera, el océano, la vegetación y el hielo. Cuando ocurre este calentamiento global, generan cambios en cada uno de estos componentes y esos cambios pueden ser muy positivos o muy negativos y a eso se le llama anomalías. Y estas anomalías, al ser muy positivas o muy negativas, generan impactos. Eso significa generan respuestas diferentes. Pero también es importante entender que cuando hablamos de todo este sistema en el planeta Tierra que tienen estos componentes, hay grandes causas naturales o forzantes externas como el cambio de la placa tectónica, que eso es algo que está ocurriendo naturalmente a través del tiempo. El cambio de la órbita terrestre, sabemos existe una ligera modificación y el cambio en los ciclos solares. Lo que está ocurriendo ahora es que el calentamiento global se ha añadido a todo esto y los impactos están siendo más visibles debido a que tenemos anomalías. Y es aquí donde entonces entra el enfoque transversal, el enfoque multidisciplinario, el enfoque de la ingeniería. Nosotros tenemos un impacto en la superficie y queremos gestionar sistemas de construcción, sistemas de transportes, sistemas agrícolas. ¿Cómo es que podemos generar una infraestructura con una mirada de largo plazo si yo no sé qué es lo que va a pasar con estos cambios en el sistema climático que está interactuando? Esa es una de las razones de explicar la parte científica del cambio climático. El otro aspecto, y es que ya conocemos y es estandarizado en el reporte del año 2021, del último reporte del IPCC, ya nos han mencionado de que ya no tenemos nada que discutir. Ya no tenemos que estar preguntándonos si existe o no existe, si hay un calentamiento global o no lo hay. Y creo que en los últimos meses y en el último año nosotros en el Perú hemos evidenciado esa existencia. Se ha evidenciado que hay un calentamiento sin precedentes en los últimos 2000 años a escala global. Sucede, así como lo hemos mencionado, que existen en el fundamento climático 5 componentes de ese sistema climático que actúan y tratan de estar en equilibrio. Lo que sucede es que esta mirada global lo tenemos que trasladar a escala local.
Si el IPCC tiene esa mirada global de decirnos, existe un calentamiento sin precedentes, el planeta se va a calentar, nosotros debemos preguntarnos en el Perú, que tiene una alta variabilidad climática, una diversidad topográfica, una alta biodiversidad, debemos preguntarnos dónde va a causar este calentamiento algún impacto, qué tipo de impacto, cuándo lo va a causar, qué es lo que se va a intensificar. Es ahí que viene nuevamente una incógnita para que la ciencia aplicada lo resuelva. Y obviamente esos impactos se van a gestionar con el uso de la tecnología. Entonces, esto ya no es discutible, esto es algo que nosotros debemos saber. Ha habido un calentamiento. Si antes esperábamos que al 2030 lleguemos a 1.5 grados, el 2021 el calentamiento ha llegado a 1.1 grados. Eso significa que hay un incremento de la temperatura sin precedentes. Y hablamos solo de la temperatura porque al final la temperatura es una variable de respuesta que, que comienza a medir estos grandes cambios. Por un lado, mayor movimiento o menor movimiento, por un lado, mayor presión o menor presión, hablando en ingeniería, creo que eso lo tenemos claro, o ponemos un tipo de material que caliente más o otro que enfríe, y entonces la temperatura es un buen indicador. Y es por eso que el calentamiento global, obviamente relacionado con el incremento de temperaturas, se nos hace mucho más fácil entender y aplicar a lo que tengamos que hacer como soluciones. Otro aspecto importante cuando hablamos de cambio climático es que nosotros tenemos que basarnos en observaciones. Obviamente, tiene un aspecto científico que no solamente es inferir, no solamente es suponer, partimos de la suposición, partimos de inferir, pero tenemos que basarnos en observaciones. Entonces, el IPCC a escala global ha hecho un levantamiento de todas las observaciones climáticas, de biodiversidad y de todos los componentes del sistema climático que mostré en la primera lámina, y mostramos solamente algunos de esos relacionados con clima. Por ejemplo, las temperaturas extremas. Estas temperaturas extremas se refieren a temperaturas máximas que se miden entre las 12 y 2 de la tarde y a temperaturas mínimas que se miden entre las 5 de la mañana y 7 de la mañana en todo el mundo. Lo que nos dice esta lámina es que al hacer este levantamiento de esas variables que debemos medir como respuesta de la interacción de este sistema climático, en la región del Perú, que está en Sudamérica, el hexágono SWS, decimos que, ¿sabes qué? Ahí se ha comprobado que sí hay un incremento, ¿no? El color rojo, incremento de las temperaturas extremas con un nivel de influencia en la actividad humana de media. Eso ya es un aviso. Entonces, en esa región está el Perú. No solo el Perú, sino están algunos países vecinos. Y si fuera solo el Perú, y sabemos que hay un incremento de las temperaturas extremas, y sabemos que ese nivel de incremento tiene una influencia con la actividad humana de media, lo que nos toca saber es a qué actividad humana. Si hablamos solo del Perú, nuevamente lo que dije al principio. ¿En qué lugar? ¿En el norte, en el sur, en el centro, en la selva, en la región andina, en Puno? Y si decimos en Puno o en Arequipa, ¿en qué parte de Arequipa? Arequipa tiene costa y tiene sierra, tiene ceja de selva. ¿Dónde van a ser estos impactos? Lo que nos dice el IPCC es, ¿sabes qué? Esto ya está ocurriendo, hay que pensar que tenemos que resolver los problemas a escala local. Lo mismo pasa con el aspecto de las precipitaciones, pero aquí hay un tema, y aquí es cuando la tecnología debe ser utilizada. El IPCC nos dice, mira, en la evaluación que hemos hecho de las precipitaciones en todo el mundo, si hablamos de Sudamérica, la región SWS, sudoeste, sud, que estamos observando ahí, nosotros vemos que tenemos evidencias insuficientes de lo que podría estar ocurriendo con la precipitación. Entonces, esto es un reto para la tecnología, porque para hablar de cambio climático con evidencias, tenemos que usar sistemas tecnológicos para mejorar estos sistemas de observación. Y no, las alternativas ya no son solo las estaciones meteorológicas. Hay alternativas como uso de sensoramiento remoto. Ahora hablamos mucho de inteligencia artificial. ¿Cómo es que yo podría adaptar sistemas de medición climática a lo que yo estoy desarrollando? Pues
Por ejemplo, nosotros sabemos que los celulares tienen un GPS, podrían tener algún tipo de desarrollo tecnológico que nos ayude a hacer ese acompañamiento y generar esa información. Esta lámina, además de decirnos, ¿saben qué? Sudamérica, preocúpense porque no hay evidencias suficientes, pero sí sabemos que va a haber impactos de que esa información usando tecnología debe ser atendida. Lo mismo pasa con las sequías. Con las sequías, aparentemente no vamos a tener ni un aumento ni una disminución. Esto es lo que se ha observado con, digamos, con observaciones desde 1950 hasta el 2000, ¿eh? Para saber qué es lo que está pasando en América del Sur. Y eso es lo que tenemos respecto a cambio climático. No tenemos nada que discutir, eso se ha observado, eso se está mostrando, está clarísimo para nosotros que las temperaturas se están incrementando. Pero como hemos visto en la primera lámina, no es solo saber que se incrementa, sabemos que generan cambios y que estos generan impactos. Y el reto es determinar esos impactos. En ese aspecto entra la ciencia en medio de todo esto. Sabemos nosotros, claro, como la universidad desarrolla también investigación científica, que la ciencia tiene dos componentes y en cambio climático eso hay que llevarlo de manera más evidente. Hablar del conocimiento y hablar del entendimiento. Hablar del conocimiento, sabemos que existen estos impactos, lo observamos, lo estamos viendo, ¿no? Sabemos de esos procesos que viene la lluvia, hemos visto que ha pasado desde enero a marzo de este año en todo el Perú, el 2017 y en los años del Niño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podemos hacer para solucionar esos problemas? En ingeniería civil, no sé, niveles de escorrentía, tipos de pavimento, infraestructura más sólida. Si tú supieras cuánta precipitación va a causar el fenómeno del Niño y podrías hacer un esquema de desarrollar una tecnología, por ejemplo, en carreteras, desarrollar una tecnología en edificaciones, pero no solo pensando en un niño próximo que podría ser 2023-2024, sino como es cambio climático, la proyección es a largo plazo, de aquí a 30 o 50 años. Y a eso se le llama desarrollo sostenible. Y es en ese momento que se incluye el concepto de desarrollo sostenible, es que la ingeniería tiene su labor. Y es que ahí la ingeniería dice, bueno, yo tengo que pensar en innovación tecnológica hacia futuro, pensando en los impactos y con lo observado que tengo hoy. Y es ahí que entra el aspecto de conocimiento. Pero hay muchos aspectos también que no están comprensibles y principalmente en el Perú, por eso decía que tenemos una alta diversidad climática, de entender esos procesos, de entender, por ejemplo, cuál será el mejor factor para hacer un pronóstico o el mejor modelo que simule el sistema climático para hacer una mejor proyección de lo que sería el Niño de aquí al 2023-2024 o al 2050. Para hacer un proceso de simulación, ustedes que son de la universidad obviamente entienden que tiene un requerimiento computacional. Ese requerimiento computacional va en la orden de terabytes. ¿Eh? Hay que simular el sistema climático a escala local. Y entonces ahí hay que involucrar pues, a profesionales con un enfoque multidisciplinario. Y esa es la manera como nosotros introducimos el tema de ciencia para hablar de cambio climático. Y eso es importante. Ustedes habrán visto la publicación que sacó el CONCITEC respecto a investigadores. En el Perú nosotros tenemos alrededor de 9.000 investigadores calificados con estándares dados por el CONCITEC. Y si esos mismos estándares los llevamos a aplicar a otros países, nuestros países vecinos como Chile, Colombia, Brasil, superan enormemente ese número de investigadores existentes en todas las áreas. Si nos rigiéramos solamente para la temática ambiental o solamente para el cambio climático, ese número es bastante reducido. Y si nos lo lleváramos a ver por regiones, igualmente vamos a de repente contar a ese tipo de investigadores solamente con los dedos de la mano. Los invito a ustedes a ver esta publicación de Concitec y hagan un barrido por regiones y ver cuántos investigadores tenemos en diferentes áreas a nivel de todo el país y veamos pues cuán representativa está la ciencia y cuánto de ciencia se desarrolla para tomar soluciones y resolver los problemas en cambio climático. Lo mismo pasa con la investigación científica, publicaciones y grados de
de doctores y magíster que tenemos en el país realmente en el tema ambiental son bastante reducidos. Y si vemos el caso de Piura, tenemos poquísimos investigadores en todas las áreas. Y como decía, si los llevamos a investigadores en temas de cambio climático, nos van a verse reducidos. ¿Y esto por qué es importante mencionar? Porque un fundamento principal del cambio climático es el soporte científico, es el conocer y el entender. Conocer los impactos y proponer soluciones y entender los procesos e implementar soluciones para proyección con tendencias a meses, años y multianual. ¿No? Y bueno, no solamente en el tema de cuando hablamos de tecnología, tenemos que hablar temas de patentes, de publicaciones, y esta es una pequeña comparación del Perú con los países de la Alianza del Pacífico, y donde verán ustedes en verdes el Perú, a pesar de que se ha incrementado, todavía tenemos menor número de publicaciones, y esto es a nivel total, como les decía, pero si comparamos a nivel solo de cambio climático y gestión de riesgos, este número se va a ver bastante reducido. Y para nuestro tema es importante la ciencia. Y lo mismo va con patentes. Cuando hablamos de ingeniería, el resultado inmediato para los ingenieros no es solucionar solamente de manera visible, digamos, los problemas que son detectados y los solucionan con un proceso ingenieril, sino es importante que esas soluciones sean patentadas, porque al ser una solución patentada, se convierte en un indicador de desarrollo de tecnología para el país, se convierte en una patente que puede dar incluso lucro y generar innovaciones permanentes a través de esa patente. Y eso es lo que busca la tecnología en cambio climático, porque si hablamos de riesgos, o de impactos, perdón, en general, que son a raíz de estos eventos extremos que han sido alterados porque la temperatura se está incrementando, entonces los eventos extremos están siendo alterados en periodicidad, en intensidad y en frecuencia. Por lo tanto, la tecnología que yo desarrolle tendría que estar adaptándose a esos cambios de periodicidad, de frecuencia y de intensidad de los eventos extremos. Por ejemplo, si desarrollo una tecnología de riego, pensando en la agricultura, por ejemplo, y si ya sé que los eventos extremos de temperatura van a ser alterados, mi tecnología de riego va a ser alterada y yo tendría que adaptarla a esos cambios. ¿Y cuánto debo adaptarlas? Para eso tengo que conocer las proyecciones de cambio climático con esa tendencia de 5, 10 o 15 años. Esa es la importancia de relacionar la tecnología con lo que está sucediendo con cambio climático. Y respecto a los impactos, ya el 2011, en el reporte anterior al actual, que actualmente ha sido el reporte 6, en el reporte 5, el IPCC ya había alertado que en la zona 3, donde está el Perú, iba a haber un incremento de temperaturas, iba a haber un retroceso acelerado de glaciares, iba a haber una alteración del ciclo hidrológico e iba a haber un incremento de plagas y enfermedades. Algo que nosotros hemos observado, solamente por mencionar lo último, porque a veces en temas climáticos la memoria es corta, si hablamos del dengue ocurrido en la zona norte del Perú este año, es uno de los indicadores, digamos, más objetivos de esto que el IPCC ya había alertado. La falta de investigación, la falta de entendimiento y de saber cómo esto se responde a la ocurrencia de esos eventos extremos que solo pueden ser el niño u otros, no nos permite poder tomar acción y gestionar estos impactos. Y esa es la importancia de involucrar la ciencia y la tecnología en cambio climático para entender su comportamiento, para determinar su proceso, para saber esa relación y poder tomar una acción. En cambio climático, lo que ocurre en el mundo y el llamado que se hace es tomar acción a los impactos. Para el caso del Perú ya está mencionado, va a ocurrir esto. Las temperaturas se incrementarán, los glaciares retrocederán, pero sabemos que en el Perú tenemos el 90% de glaciares tropicales, nos debemos preocupar. El ciclo hidrológico se alterará, comenzará antes o después, durará menos o más y habrá un incremento de plagas y enfermedades. Las preguntas son, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A qué escala? ¿En la región? ¿En la comunidad? ¿En la provincia? Ahí es que interviene la ciencia y la tecnología para el monitoreo
y para el entendimiento de la ciencia. Entonces, esto ya lo sabíamos el 2011. Sin embargo, el 2000, ahora el 21, cuando el IPCC lanza su reporte, ahora dice, habíamos alertado eso, pero ahora hemos visto que los eventos extremos están intensificando. Las enfermedades tropicales ahora son más notorias. Hay una alteración en el comportamiento agrícola. Veamos nosotros lo que ha pasado y está pasando actualmente con el limón y con los otros cultivos que volverán, que ahora estaremos escuchando en las noticias, seguro el mango y la uva y otros. Las sequías, ¿dónde ocurrirán sequías? Esto ya es evidente. Esperábamos que ocurra eso, pero en 2011 lo dijimos. ¿Y qué es lo que hemos observado ahora? Que esto se está incrementando. Entonces el IPCC ahora ya nos dice de manera más específica, preocúpense con las precipitaciones extremas, con la contaminación del aire, con la existencia de olas de calor. ¿Pero qué significa preocuparse? Hacer ciencia y tecnología, entender, proponer soluciones para esos impactos e inclusive también para el monitoreo. Bueno, también nos dice, si nosotros no nos preocupábamos y esperábamos que al 2030 las temperaturas lleguen a 1.5 grados y hemos llegado al 2021 o 22 con 1.1, imagínense qué hubiera pasado si llegábamos al 1.5 grados. Esa es una secuencia de lo que se vería el mundo con este incremento de temperaturas. Lo que tenemos que hacer es, además de entender y saber los impactos para poder implementar medidas de adaptación, es tomar acciones para que esto no ocurra. Y eso es también parte del desarrollo científico y tecnológico. ¿Qué tengo que hacer para minimizar la emisión de gases de efecto invernadero? Porque si esto sigue ocurriendo, entonces el planeta puede llegar a 4 grados y tendremos a un planeta completamente cálido, y si ahora con 1 grados estamos sintiendo esos impactos, ¿qué irá a pasar si esto fuera 4 grados? ¿No? Y bueno, hablando del sistema climático, todos los sistemas en realidad van a sufrir de impactos. A veces pensamos que los impactos del cambio climático son para aquellos solo sectores productivos. No, pero también para las personas. Existe un tema de confort en las personas. Cuando hacemos las viviendas, cuando hacemos, digamos, la infraestructura donde ellos van a estar, tenemos que pensar también en las personas. No son solo los sistemas humanos, urbanos, económicos, sociales, es el conjunto de ellos. Entonces, hablar de cambio climático es pensar en todos esos cambios que se van a dar en estos sistemas, pero basado en la interacción del sistema climático que tiene 5 componentes. Al centro de esos componentes está la persona. Y esto es lo que hay que solucionar, los impactos del cambio climático. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces frente a esto, bueno, nos hablamos de que sí, pues hay impactos, ya sabemos, lo estamos viendo, ¿y qué hacemos? Pues el IPCC también ha mencionado que tenemos 2 alternativas. Una es hablar de adaptación a cambio climático pensando en el largo plazo, porque podemos desarrollar tecnologías y ahí la ingeniería tiene un aporte fundamental, porque vamos a hablar de desarrollo sostenible para el futuro, pensando en el presente, incluyendo tecnología e innovación. Y eso es pensando en 30, 40, 50 años. Y a eso le llamamos medidas de adaptación. El IPCC dice, puedes hacer medidas de adaptación. Piensa en eso. Hablamos del enfoque de ciudades sostenibles. Y creo que en desarrollo sostenible están incluidos los ODS, y uno de los ODS es precisamente relacionado con desarrollo, con ciudades sostenibles. Y la otra opción es, bueno, pero sucede que no podemos esperar el largo plazo, implementar medidas de adaptación, porque sí requiere de un arduo trabajo. ¿Sí? Y al mismo tiempo están ocurriendo eventos en el cortísimo plazo, como lo que pasa en el Perú, el verano lluvioso, el 2017 súper intenso, con N impactos, y a eso se le llama gestión de riesgos. Entonces tienes 2 alternativas, sin descartar el fundamento climático, que es la interacción de esos 5 componentes. Tú puedes ir por la ruta del cambio climático o puedes ir por la ruta de la gestión de riesgos. En el tema de la gestión de riesgos, la herramienta esencial es exactamente los sistemas de alerta temprana. En la ruta del cambio climático, la herramienta esencial para el Perú es la adaptación, o sea, implementar sistemas de adaptación al cambio climático.
Una es más larga y la otra es más corta. En la más larga para cambio climático necesitamos muchísima información para entender los procesos y comenzar a implementar esa tecnología, esas ciudades sostenibles, esa infraestructura ecosistémica con una mirada de largo plazo. Para gestión de riesgos necesitamos implementar estrategias, en principio para prevención de estos eventos extremos que están alterados por el cambio climático y otro para salvaguardar este sistema climático en donde integra estos 5 componentes. Esa es la solución. Y ahí entonces, tanto para la ciencia como para la ingeniería, existen retos. ¿Qué puedo hacer para implementar sistemas de alerta temprana? ¿Qué puedo hacer para implementar medidas de adaptación? El primer punto en ambos es saber el impacto. El segundo aspecto en el tema de cambio climático para adaptación es saber el impacto a largo plazo, pensando en sostenibilidad, y para el otro aspecto es pensar en el riesgo y la vulnerabilidad. Si nosotros conseguimos entender, conocer bajo el fundamento científico estos aspectos, podremos implementar medidas de adaptación a cambio climático y sistemas de alerta temprana pensando en la gestión de riesgos, como lo pide el IPCC, ¿no? Bueno, y entonces si nos vamos un poquito para América Latina y donde está incluida el Perú, y estas son las grandes alternativas que ya ha dado el IPCC y en la que se debe trabajar, nos encontramos que sí, pues, ¿no? Existen algunas prioridades en adaptación. Hay que adaptarnos en agricultura y seguridad alimentaria, para agua, en salud, en ecosistemas, en reducción de desastres. Hay que focalizarnos en forestas, energía, en la zona costera, nos involucra en el turismo, en educación. En todas estas áreas hay que adaptarnos. Y cuando hablamos de peligros y gestión de riesgos, hay que gestionar los impactos o los riesgos y la vulnerabilidad al incremento de temperaturas, a los ciclones tropicales que están en la zona tropical, a las inundaciones, al incremento del nivel del mar, a las sequías, a los cambios de precipitación, a los deslizamientos, a los huaicos, a las olas de calor y a los incendios. Esas son ambas cosas en las que nosotros nos debemos preocupar. Esto es un reporte elaborado por la Organización Mundial de Meteorología que ha hecho una evaluación del clima en América Latina y nos ha dicho en lo que nos debemos preocupar a raíz de lo que el IPCC ha visto a escala global. Y esta publicación salió el año 2022. Y entonces nos vamos un poquito para Perú, y el Perú, bueno, no deja de estar alineado, realmente está alineado, y pensando en adaptación a cambio climático, nosotros en el Perú tenemos, liderado por el sector ambiente, tenemos el Plan de Acción de Adaptación a Cambio Climático en el Perú, a raíz de que es un compromiso también del país. Dentro de ese plan existen algunas acciones a las que el Perú se debe adaptar, muchas en realidad, pero aquí he querido rescatar algunos relacionados con agua, agricultura, pesca, bosques, ¿eh? Y dentro de eso podemos nosotros ver que ese Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático en el Perú, todos ellos mencionan aspectos de riesgos y alerta temprana. Entonces, esto es una oportunidad para generar conocimiento y definir esos impactos a escala local, porque en cambio climático la gestión de los impactos debe ser a escala local, tanto si yo quiero implementar una medida de adaptación o si yo quiero implementar un sistema de alerta temprana. Entonces tenemos desde el punto de vista científico el entender, el determinar, el conocer los impactos, y desde el punto de vista tecnológico, cuál es el proceso de implementar esa alternativa de tal forma que no ponga en riesgo a la persona. Y para eso está el desarrollo de tecnologías, ahora procesos de automatización, tecnologías de punta, ¿eh? Niveles de ingeniería sofisticados. Eso es lo que se debe utilizar. Eso quiere decir entonces que nosotros estamos en la ruta, ¿eh? Para poder implementar acciones y soluciones al cambio climático y la gestión de riesgos. La única diferencia entre ambos es la escala de tiempo, y en el otro implemento por eso medidas de adaptación y en riesgos implemento sistemas de alerta temprana. Entonces, existe una ruta para medidas de adaptación.
parte del conocimiento de tener información científica y también rescatar las percepciones de la población. Nosotros no podemos descartar el conocimiento de la población, pues acuérdense ustedes la importancia de descubrir Caral. No sé si han escuchado ustedes a la doctora Shadi. La doctora Shadi siempre habla del principio de Bernoulli que encontró en el proceso en las ruinas en Caral, en la ciudadela de Caral. Y creo que todos como ingenieros civiles sabemos qué significa el proceso de Bernoulli. Ellos lo sabían. Es un proceso que se ha sustentado científicamente y ya lo entendemos y ya lo podemos inclusive replicar, pero para replicarlo hay que conocerlo. El tema de los andenes bajo este concepto de implementar medidas de adaptación son una medida de adaptación. Lo que nosotros no sabemos de los andenes es cómo se ha generado. No conocemos su teoría, no conocemos sus condiciones, la estructura, bajo qué fundamento, a eso se refiere todo lo que está en naranja. Pero tampoco nosotros no hemos evaluado, por ejemplo, pensando en los andenes, cuáles son los aspectos sociales, económicos, de población demográfica, de producción, de costumbres, entre otros, que ha involucrado hacer esos andenes. En esencia, si seguimos esta ruta de implementar medidas de adaptación, nosotros debemos llamar a una medida de adaptación como un modelo conceptual, que englobe aspectos a los que se relacionan a la persona y en donde se involucra al sistema climático bajo esos 5 componentes. Y entonces, con ese modelo conceptual, si nosotros hacemos un proceso de entender hacia el pasado, estaremos hablando de un análisis de tendencias que es necesario en la implementación de medidas de adaptación, y cuando esto esté completamente comprendido, podemos implementar la solución y esa será la llamada medida de adaptación. En temas de riesgo, creo que todos hemos escuchado que cuando hablamos de riesgo hablamos de 4 fundamentos: el conocimiento, el monitoreo, la comunicación y la capacidad de respuesta. En el caso que involucra el aspecto científico y tecnológico, está relacionado con el conocimiento del riesgo y el monitoreo. El conocimiento del riesgo es conocer el riesgo, la vulnerabilidad, el impacto de lo que nosotros hemos determinado en un lugar que establezcamos. Y el monitoreo tiene una característica fundamental. Nosotros debemos monitorar en tiempo real y además sin exponer a la persona. Alguna vez yo visité alguno de los glaciares y lo que yo veía es que había una persona con una radio alertando la posible ocurrencia de una avalancha. Eso no puede ocurrir. La primera persona que va a ser afectada es aquella que alerta porque está próximo al glaciar. Eso no debe ocurrir. Entonces hay aspectos de conocimiento del impacto, del riesgo, el nivel de vulnerabilidad de la población a escala local y el monitoreo en tiempo real, sin exponer a una persona. Es ahí cuando la ciencia y la tecnología se unen para implementar las soluciones en gestión de riesgo. Y entonces, bajo ese fundamento, cuando la Organización Mundial de Meteorología hace un levantamiento de sistemas de alerta temprana, nos dice, bueno, en América Latina solo tenemos 3 países, en América Latina y el Caribe, solo tenemos 3 países que han implementado algo de sistemas de alerta temprana. Y obviamente el Perú no está en esos 3, ¿no? Y entonces es un reto. Bajo eso, entonces, es importante entender cómo implementamos un sistema de alerta temprana. Hay un componente tecnológico que tiene que ver con la determinación del riesgo, el monitoreo en tiempo real, ¿sí? El almacenamiento de la información, la difusión de la información, porque ahora no necesitamos, con temas de tecnología, no necesitamos que alguien vaya a tomar la medida en un lugar donde yo esté midiendo algo. Hay un proceso de comunicación remota, hay infinitas maneras de comunicarse para dar la información en tiempo real y de forma automatizada. Ese es el gran reto del componente tecnológico. El componente social es que muchas veces, cuando justamente hablábamos de cambio climático, siempre hemos pensado que somos nosotros los que enseñamos a las comunidades o a las localidades más afectadas, cuando es al revés, lo que les mencioné, la ciudad de Caral. Tenemos mucho que aprender de ellos. Entonces hay que acercarnos con otro nivel de metodología a las comunidades para rescatar su conocimiento,
complementarlo con lo que nosotros estamos trayendo de tecnología para poder implementar la solución de manera conjunta. Ese es un gran reto para las ciencias sociales en el Perú. Y obviamente el componente científico, determinar el impacto a escala local de cualquier parámetro climático que involucra, obviamente, el cambio climático en sus 5 componentes y sobre todo, al determinar ese conocimiento, hacer con que el componente científico, o sea, perdón, con el componente social, o sea, la población, entienda. Y a eso se llama uso y utilidad de la información. No es generar la información y publicar en un artículo científico solamente. Eso ya no es a lo que llama la acción en cambio climático. Es a que se use, se utilice la información por el componente social y que a la par el componente tecnológico, además de darte la información automatizada y no te ponga en riesgo, te dé a conocer la solución que encontrada por el componente científico. Y este es un modelo conceptual para implementar sistemas de alerta temprana. De estos tampoco tenemos muchos en el Perú, ¿no? Pero eso es el reto. Necesitamos ciencia, tecnología y porque la población está al centro, el desarrollo de metodologías y estrategias de parte de las ciencias sociales. Y la verdad, en el Perú, justamente las comunidades más vulnerables son aquellas que están mucho más alejadas de la capital. Bueno, entonces, una de las herramientas para implementar sistemas de alerta temprana es lo que nosotros conocemos como el sistema de pronóstico numérico atmosférico. Este puede ser a largo plazo o a corto plazo. En esencia, es importante entender, cuando hablamos de estaciones meteorológicas de monitoreo, estas estaciones te dan la información en el momento de la ocurrencia, no te la dan antes o después. Si tú ves el dato, te da ese momento. Entonces, para tú proyectarte, esa información no es útil, salvo que utilices una gran base de información que a través de alguna metodología tú la uses para hacer un nivel de tendencia. Pero es importante entender también que el sistema climático, como lo hemos visto en sus 5 componentes, es un proceso dinámico. Está gobernado por leyes físicas, leyes termodinámicas, y todo es un sistema en equilibrio. Entonces, resolver esa interacción con aspectos estadísticos no siempre da un buen resultado. Y entonces es en cambio climático que siempre se trabaja con modelos dinámicos, cuyo fundamento son los procesos físicos. Entonces, son procesos físicos, ecuaciones físicas resueltas matemáticamente y que, bueno, dan como resultado un modelo y estas corren en un computador a cada punto de grilla del planeta. Y eso lo podemos resolver a cada grilla a escala local, ¿cierto? Entonces las estaciones te sirven para ver lo que está en el momento. Si yo quiero ver en el futuro, yo tengo que tener. En cambio climático siempre tiene que haber un modelo numérico. No hay estudio que se llame cambio climático que no tenga un modelo numérico. Un modelo numérico de tiempo, perdón, de clima, agrometeorológico, algún modelo, algunos le llaman ecosistémico porque involucran el desarrollo, el crecimiento poblacional con el tema de cambio del clima. O sea, los modelos siempre tienen que estar inmersos a estudios de cambio climático. Y bueno, los modelos numéricos tienen procesos físicos, te dan pronósticos cuando son a corto plazo, de hasta 15 días de tiempo se llaman, cuando son hasta meses te dan modelos de pronóstico de clima y cuando ya vamos a hablar de cambio climático se llaman proyecciones. Esto es un reto actual, no para escala global, porque para escala global el IPCC lo está corriendo. El reto es esto para escala local. Corramos esto para Piura, corramos para Arequipa, corramos para todo el Perú y veamos qué va a pasar con nuestros escenarios o a escala local, porque a veces hemos encontrado que estando, por ejemplo, Cusco y Huancavelica en el límite, y mientras en Cusco se incrementaba la precipitación, en Huancavelica disminuía. Entonces, a veces hay que considerar esos niveles de topografía diferenciados para poder gestionar esos impactos del cambio climático. Y esta es una herramienta esencial, ¿no? Que te sirve si es en el corto plazo
para proporcionar información con anticipación cuando quieras implementar un sistema de alerta temprana. Si quieres implementar un sistema de alerta temprana para eventos extremos de precipitación en un lugar determinado, una de las herramientas esenciales, el modelo numérico. Si quieres implementar una estrategia de una ciudad sostenible al 2050, modelamiento numérico para encontrar la proyección al 2050 y saber qué infraestructura vas a plantear. Eso es lo que yo les quería presentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por la ponencia. Ahora sí, a los asistentes está abierto la casilla de preguntas en caso quieran hacer alguna consulta. Muchas gracias, Elizabeth, nuevamente por acompañarnos. Ha estado bastante interesante y ya nos veremos en otra oportunidad. De nada, muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Listo. Chao, chao. Buenas tardes.